Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Qué gusto saludarles. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que estén viendo este programa. Hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. En el primer programa estaremos hablando precisamente sobre los trastornos de personalidad. ¿Qué son? ¿Cómo se pueden detectar? Y sobre todo, ¿cómo se pueden tratar? Estaremos hablando de ello un poquito más adelante. Y en el segundo bloque platicaremos sobre una gran figura del firmamento artístico mexicano. Estaremos hablando de Yolanda Montes Tongolele. Desafortunadamente, de manera reciente falleció, pero estaremos hablando de su carrera y sobre todo por qué deja esa huella tan importante dentro de la historia del cine mexicano y también, por supuesto, del ambiente nocturno de nuestro país. Las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en comunicación de manera muy cercana, así que por favor, hagan uso de ellas, están apareciendo en este momento en pantalla. Comenzamos con el programa, está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a Fernanda Salgado. Qué gusto verte, ¿cómo estás, Fer? Hola Gilberto, súper bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, oye, pues interesadísimo en este tema porque la verdad es que hemos escuchado mucho acerca de los trastornos de la personalidad, sé que son varios, ¿no? Y que de Ujú. alguna manera en ocasiones incluso hasta es difícil el poder detectarlos, pero podemos hablar en general primero y ya después irnos adentrando quizá algunos de ellos. Sí, claro, pues justo como lo mencionaste, los trastornos de la personalidad son un grupo de varios trastornos que lo constituye, pero como su nombre lo dice, la personalidad es este factor que se va desarrollando a lo largo de la vida de todas las personas y está involucrada por varios aspectos, dentro de los que podemos encontrar la genética o incluso lo que nuestros papás nos pudieron heredar y nuestras relaciones cercanas y lo que la vida y el aspecto social y el escenario cultural nos va dando. Entonces, son estos aspectos que van a ir moldeándose y que para la cultura y la sociedad que tenemos no encajan. Entonces, por eso se le conoce trastornos de la personalidad, porque algo sale fuera de lo que se esperaría que se actuara o se fuera socialmente. Y aquí lo importante es que estamos hablando precisamente de lo que es común, ¿no? De lo que es Claro. normal y ciertas cosas que salen fuera. Y aquí es donde en muchas ocasiones hace que sea difícil porque dentro de nuestro entorno este tipo de trastorno puede ser algo común precisamente, ¿no? Justamente, dentro de los trastornos podemos ver algunos en específico, pero el esquizotípico, que es conocido como trastorno de la personalidad, tiene estos rasgos un poquito que tienen creencias inusuales o que tiene un poco de actitudes raras y como México es un país rico culturalmente, podemos ver de que los chamanes, de que esto, entonces no podríamos decir si es algo de la cultura o es un trastorno como tal. Entonces se van mezclando y sí se necesitan varios factores para decir, ah, esto es un trastorno y no simplemente factores que tienen que ver con la cultura. Ahora, ¿de qué manera se trabaja, Fer, para poder identificarlos? Ok, justamente es necesario que se relacionen aquí la psiquiatría y la psicología, porque como es un trastorno que te va a acompañar a lo largo de la vida, tenemos que primero medirlo y hay una prueba como muy específica que se le conoce como MMPI, que es Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota, que es un inventario un poquito largo, pero que es justo se mide para decir qué rasgos de personalidad tenemos. Pero no solo una prueba te va a decir, entonces tiene que estar acompañado con una evaluación psicológica y de ahí detectar qué rasgos hay y también con una intervención psiquiátrica. Entonces, dependiendo de cuántos criterios diagnósticos se cumplan, es el grado de severidad o de pureza que tiene el trastorno. Y evidentemente tienen tratamiento, me imagino, a través de terapia o a través de algún tipo de medicamento, ¿puede ser? Sí, se van a tratar, pero justo como es algo de la personalidad, es algo que te va a acompañar toda la vida. Entonces no tiene cura, no se va a quitar, simplemente se puede trabajar para vivir con ello y hacer que sea menos disruptivo. Porque una característica de los trastornos de la personalidad es que te va a afectar en cuatro áreas muy importantes. La afectividad, cómo te relacionas, también la cognición y también en la parte de los impulsos. Entonces, ¿qué tan impulsivo eres? ¿Cómo te relacionas con los demás? Etcétera. Entonces, sí se va a ayudar a tratarlos, pero tiene que ser muy consciente que se va a llevar por toda la vida. Entonces, va a dar herramientas para trabajar en torno a eso, pero no se espera una cura. Y me imagino que en un momento dado, si te llegas a sentir bien y dejas este tipo de tratamiento, pues tienes una especie como de recaída, por llamarlo de alguna manera. Sí, de hecho, algunos, cuando ya sienten un poquito de mejoría, dejan el tratamiento
o incluso hay otros dentro de los trastornos de la personalidad, como el trastorno narcisista o el trastorno antisocial, que no van a recurrir a terapia ni a psiquiatría porque para ellos no hay nada mal, no hay nada que tratar. Entonces va a estar el lado de que cuando se sientan mejor lo van a dejar, o algunos de ellos que nunca van a ir o nunca va a ser su opción porque para ellos están bien y los demás están mal. Ahora ya has mencionado algunos de estos Ujú. trastornos, pero quisiera preguntarte, ¿puede llegar a ser alguno de ellos peligroso? Pues todos en mayor o menor medida pueden generar algún grado de peligrosidad para ellos o para los demás, pero si podemos tomar en cuenta nosotros les decimos asesinos seriales, pero en realidad hay mucho más allá de eso. Se conoce como el trastorno antisocial de la personalidad, que es un trastorno que va enfocado a ir en contra del sistema. Puede generar daños porque es justo estos patrones que engañan, mienten, o pueden generar daños a otros por el simple hecho de disfrutarlo o de sentir que ganan algo al respecto. Entonces, ese sería considerado uno de los más peligrosos, pero en sí, pues si es bien llevado, puede tener un buen resultado, pero sí puede traer daño para otros, sobre todo. Ahora, podríamos platicar quizá de los más importantes, Ujú. cuáles son y cuáles son sus características. Ok, creo que uno de los más importantes y de los que todos hablamos es el trastorno narcisista, que todos decimos es narcisista o así, es muy diferente tener rasgos a tener el trastorno puro en sí. Pero cuando hablamos de un trastorno narcisista, hablamos de esta personalidad que le importa mucho que los demás lo alaben, que los demás como que lo reconozcan, que se siente superior a los demás y que solo siente que es merecido o merecedor por cierto grupo social. Por ese lado tenemos el trastorno narcisista. Y otro que también se puso de moda, por así decirlo, es el trastorno límite de la personalidad, que también en los últimos años sobre todo ha hecho mucho auge y es este patrón que sobre todo se va a los extremos, idealiza o devalúa, tiene un miedo muy profundo al abandono, entonces hace todo lo posible para que no lo dejen a pesar de tener actitudes un poquito erráticas o que puedan dañar a los demás y que sobre todo digamos que tienen actitudes que los ponen en riesgo a ellos mismos. Entonces, pueden tener compras compulsivas, pueden tener relaciones sexuales con muchas personas, pueden tener actitudes que los pueden dejar a ellos en una actitud un poco de vulnerabilidad por miedo al abandono, que esa es una de las bases que más tiene. Y de ahí, creo que otro trastorno importante yo creo que podría decir que sería el antisocial, que ya hablamos un poquito de eso, o el histriónico, que también es un trastorno que tiene la base en llamar la atención. Les gusta ser el centro de atención, les gusta ser admirados, les gusta que justamente todos sean el centro de referencia, entonces todo sea en torno a mí. Y aquí, por ejemplo, quienes están cerca de ti en un momento dado pueden decir, oye, es que estás actuando de una manera rara, pero es muy difícil que tú lo puedas Ujú. aceptar, ¿no? Aquí sí creo que se necesita la ayuda de profesionales, pero como decías, bueno, a lo mejor alguna persona narcisista pues no va a querer ayuda ni va a aceptar que en un momento dado esté atravesando por este tipo de circunstancia y mucho menos va a tener intenciones de cambiar, ¿no? Claro, nosotros lo conocimos como conciencia de enfermedad, que es justo saber que hay algo que no está bien y reconocer que se necesita ayuda. Entonces, ¿hay algunos trastornos que van a ser más propicios a requerir y buscar ayuda? Sí. Puede ser este trastorno un poquito dependiente o por el contrario el evitativo, que saben que algo no está bien, entonces van a buscar ayuda, pero por el contrario el antisocial o el narcisista no van a buscar ayuda porque no sienten que lo requieran. Entonces ahí es el trabajo y por lo general cuando llegan a terapia o llegan a psiquiatría es porque alguien los mandó. Entonces si tiene una pareja es como, si quieres que continuemos, ve a terapia. Si quiere, o su familia, si quieres seguir viviendo en este techo, vas y buscas ayuda. Y también, Fer, creo que lo importante y lo mencionabas, ¿no? Que no es algo que en un momento dado, ya vas a dos, tres terapias, tomas una o dos o tres pastillas o lo que sea y ya queda solucionado. Es algo con lo que tienes que Ujú. vivir y sobre todo quizá un proyecto de tratamiento y de terapias que va a ser prolongado. Y eso muchas veces las personas como que no se comprometen, ¿no? Este tipo de cuestiones. 100% y más cuando le dices que es algo que probablemente no tenga fin, porque es como, entonces, ¿para qué? E incluso desde edades muy tempranas se pueden empezar a ver algunos rasgos o algunos foquitos de alerta, pero para llegar a un diagnóstico de un trastorno de la personalidad se necesita por lo menos la mayoría de edad en algunos casos. Entonces,
pues es algo que puedes ir ver creciendo y, bueno, podemos empezar a tratarlo por acá o ir a darle herramientas por acá, pero no podemos decir tiene un trastorno de la personalidad, sino hasta cierta edad. Entonces ya cuando llega esa edad y ya les empiezan a decir, no, pues es que tal vez te dure toda la vida y necesitas ir con psicólogo y psiquiatra, es cuando dicen, no, pues ¿para qué? Claro, es en donde muchas veces se da un poco de miedo también, ¿no? El saber que va a ser algo de largo plazo. Ahora cuéntame, ¿hay trastornos que sean más comunes en hombres que en mujeres o en mujeres que hombres? ¿O estamos hablando de que todo es más o menos un 50-50? Pues algunos dicen que sí, algunos que no. Otros también son no tan diagnosticados, entonces por eso no se tienen unas cifras exactas, porque hay personas que no acuden, pero por lo general se dice que el trastorno límite de la personalidad es mucho más diagnosticado en mujeres que en hombres, y que un trastorno antisocial de la personalidad está más diagnosticado en hombres que en mujeres, que son dos referentes importantes. En el trastorno narcisista se pueden encontrar más o menos una misma distribución, un 50-50, aunque se puede encontrar un poquito más en algunos lados en tal, pero por lo general esos son como los dos grandes referentes. Ujú. Y aquí, por ejemplo, qué tan joven puede ser identificado uno de estos trastornos? Desde la niñez estamos hablando de que puede ser que se identifiquen. Sí, o sea, te digo que pueden aparecer estos rasgos cuando eres un poquito niño, sobre todo el antisocial es como muy visible, ¿no? Son esos que tal vez intentan dañar a los animales o molestan a sus compañeritos en clase o tienen estas actitudes que salen un poquito de lo que se esperaría en una niñez. Y sí podemos ir viendo varias actitudes, pero es cuando llega a la mayoría de edad donde podemos decir, porque se espera que en ese momento la personalidad ya esté formada. Entonces ya se puede meter a diagnosticar y decir, ok, este sí es un problema y vamos a referirlo, vamos a hacer esto. Pero eso hablamos de un diagnóstico puro o de un trastorno, pero también todos como seres humanos tenemos algo conocido como rasgos. Entonces todos podemos tener rasgos de cierta personalidad, decir, estos no son como tan dañinos o interfieren tanto en la vida de la persona y de los demás. Entonces ahí podemos llevar digamos, un tratamiento mucho más ligero. Pero cuando se tiene un trastorno puro, sí, necesitas estar muy pendiente de varias formas de relacionarte con los demás. Y es que pensarían, no sé si está en lo cierto, que quizás siendo niños este tratamiento pueda ser un poco más fácil o sencillo en un momento dado, ¿no? Sí, es algo que se podría pensar, pero de hecho en la niñez, como todavía no se tiene este patrón de crecer y formar tu personalidad y la adolescencia, que sobre todo es un proceso de autodescubrimiento, todavía no es factible diagnosticar y decir, hay este trastorno. En algunos momentos sí se puede decir, hay factores de riesgo que pueden hacer que aparezca, entonces vamos a ponerle mucho ojo, pero sí se necesita más edad para decir y concluir que existe eso. Caray, pues qué interesante el tema, Fer. La verdad es que sí, a veces es importante el ponerle nombre a las cosas y saberlo identificar, porque de no hacerlo podemos tener graves problemas, ¿no? Más adelante. Ahora, si queremos consultarte, si queremos contactarte, Fer, ¿dónde podemos hacerlo? Claro, pues primero muchas gracias por la invitación y me pueden encontrar en Instagram como arroba psicofers. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien, muchas gracias. De regreso, cuídate mucho. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. En unos segundos estaremos platicando sobre Yolanda Montes Tongolele, una gran figura del cine mexicano y por supuesto también de la escena nocturna de nuestro país.